El humo llegó primero, antes de los mensajeros, antes de los decretos, antes de que alguien se atreviera a pronunciar en voz alta lo que todos ya sabían. Llegó el humo, denso, oscuro, con un olor que no era el de la madera ni el del incienso de los templos. Era algo más pesado, algo que se pegaba a la ropa y a la piel, y que los habitantes de Roma, en aquellos primeros días, trataban de ignorar como quien ignora una grieta en la pared de su propia casa. Las piras funerarias ardían en los márgenes de la ciudad desde el amanecer. No eran las llamas de una guerra, no había enemigo visible, no había espadas, no había batallas que contar. Era algo más silencioso, más paciente, algo que no venía desde afuera de las murallas, sino que ya estaba dentro, moviéndose de casa en casa con la misma tranquilidad con la que el agua se filtra por la piedra. El año era 162 después de Cristo, y Roma, por primera vez en generaciones, no sabía contra qué estaba luchando. Las calles del Trastevere amanecían más vacías cada día. Los mercados, que semanas antes bullían con el ruido de cientos de voces, el choque de monedas y el olor de especias traídas desde el oriente, ahora ofrecían solo silencio y puestos abandonados. Los pocos que aún salían caminaban deprisa, sin mirarse, apretando contra el cuerpo los pliegues de sus togas como si la tela pudiera protegerlos de algo que no tenía forma. Nadie quería ser el próximo en reconocer los signos. La fiebre que llegaba de noche sin aviso, la piel que se cubría de manchas oscuras como tierra quemada, la respiración que se convertía en un sonido húmedo y difícil de escuchar sin sentir miedo. Los médicos no tenían explicación. Los sacerdotes culpaban a los dioses. El pueblo culpaba a los soldados que habían regresado de Oriente, trayendo, junto con la victoria sobre los partos, algo que ningún triunfo podía justificar. La plaga antonina había llegado a Roma, y Roma aún no lo sabía del todo. En el Palatino, Marco Aurelio recibió los informes uno tras otro. Estaba de pie junto a la ventana de su estudio, con el foro visible a la distancia, y el cielo sobre la ciudad tiñéndose de un gris que no era de tormenta. Era el gris de la ceniza. Tenía en la mano una tablilla con cifras: muertos en la Campania, muertos en el Veneto, aldeas enteras en el sur vaciadas en menos de 2 semanas. Los números no terminaban. Cada columna de cifras era una ciudad, un nombre, un lugar que hasta hace poco formaba parte del tejido vivo del imperio. Uno de sus secretarios esperaba al otro lado de la sala, con otro mensaje enrollado entre los dedos. Llevaba varios minutos así, sin moverse, sin hablar, como si dudara del momento exacto para añadir más peso sobre lo que el emperador ya cargaba. Marco Aurelio dejó caer la primera tablilla sobre la mesa. No con violencia, solo la soltó, como quien suelta algo que ya ha leído suficientes veces. Cerró los ojos, apenas el tiempo de un respiro largo y lento, y luego extendió la mano para recibir el siguiente mensaje. Era del norte, del Danubio. Los marcomanos habían cruzado la frontera. Hacía décadas que Roma no veía una invasión de esa magnitud en sus propias fronteras europeas. Las tribus germánicas, organizadas con una coordinación que los comandantes romanos describían con algo cercano a la incredulidad, habían roto la primera línea defensiva del Danubio y avanzaban hacia el sur con una velocidad que los informes de los exploradores resumían con una sola palabra repetida una y otra vez: imparable. Las noticias que llegaban en los días siguientes eran sistemáticamente peores. La primera legión enviada al norte había sufrido bajas enormes, no solo por las flechas y las lanzas bárbaras, sino por la misma enfermedad que devastaba las ciudades del sur. Los hombres caían en los campamentos antes de llegar al campo de batalla. Los comandantes enviaban mensajes urgentes pidiendo refuerzos, pidiendo instrucciones, pidiendo cualquier señal que indicara que alguien en Roma todavía tenía el control de lo que estaba ocurriendo. El Senado se reunió en sesión de emergencia. Hubo discursos largos y encendidos.
Hubo acusaciones, hubo quienes propusieron retirarse de las posiciones del norte para concentrar todas las fuerzas en proteger Italia directamente. Hubo quienes argumentaron que la plaga era un castigo divino y que antes de mover una sola legión era necesario organizar sacrificios masivos en todos los templos de la ciudad, consultar los augures, interpretar las señales. Marco Aurelio escuchó todo en silencio. Cuando le llegó el turno de hablar, lo hizo con pocas palabras, no porque no tuviera más que decir, sino porque sabía exactamente lo que la situación requería, y un discurso largo no era parte de ello. Esa noche, solo en su estudio, con una única antorcha proyectando sombras sobre las paredes cubiertas de pergaminos y mapas, abrió el pequeño códice donde escribía desde hacía años. No escribió sobre la guerra, no escribió sobre la plaga, escribió sobre algo que llevaba más tiempo que ambas cosas, sobre la tentación de confundir el movimiento con la acción, sobre la diferencia entre reaccionar y decidir, sobre lo que le ocurre a un hombre cuando cree que controlar el caos de afuera es lo mismo que no perder el control de adentro. Nadie lo vio escribir esas palabras, nadie sabía que las escribía. Afuera, Roma seguía ardiendo en suspiras silenciosas y el humo continuaba tiñendo el cielo de gris. El punto de quiebre llegó 30 días después, en una tarde de finales de otoño en la que el viento frío del norte había llegado hasta Roma con una anticipación que los más viejos del palacio interpretaron como una señal de algo peor por venir. Un mensajero llegó a caballo desde las posiciones del Danubio, con polvo del camino incrustado en el rostro y los ojos de alguien que ha visto demasiado. La noticia que traía no dejaba espacio para la interpretación. La segunda línea defensiva había caído. Los bárbaros habían llegado a Aquileia. Aquileia, una ciudad romana, dentro del propio territorio del imperio, a menos de 500 kilómetros de Roma. En el palacio, la noticia se extendió antes de que nadie diera la orden de comunicarla. Así funcionaba el miedo, más rápido que cualquier mensajero. Los consejeros que hasta entonces habían mantenido cierta compostura perdieron el hilo de sus argumentos. Los generales empezaron a contradecirse entre sí. Alguien propuso negociar directamente con los líderes de las tribus. Alguien más habló de evacuar a las familias patricias hacia el sur. Y por primera vez desde el comienzo de la crisis, alguien pronunció en voz alta una posibilidad que todos habían tenido en mente, pero que nadie se había atrevido a articular. Que quizás Roma no pudiera resistir las dos crisis al mismo tiempo, que quizás ningún hombre pudiera. Marco Aurelio los escuchó a todos. Luego pidió que lo dejaran solo. La sala quedó en silencio. Las antorchas seguían ardiendo. Los mapas sobre la mesa mostraban el norte con sus líneas de avance bárbaro, las rutas de abastecimiento interrumpidas, los puntos de concentración de tropas dispersas, las ciudades que habían caído y las que todavía resistían. Sus dedos recorrieron esas líneas despacio, sin prisa. No buscaba una solución que no existiera, buscaba la decisión correcta entre las que sí existían. No había nadie que pudiera tomarla por él. No había ningún general más sabio esperando en la puerta con la respuesta. No había ningún oráculo cuya voz resolviera lo que los mapas y los números, fríos y precisos, ya estaban diciendo. Solo había un hombre, una mesa y el peso de millones de vidas colgando sobre el silencio de esa sala. Las antorchas habían consumido casi la mitad de su longitud cuando finalmente apartó los dedos de los mapas y se irguió con la espalda recta. Había tomado su decisión. Al día siguiente, contra la opinión de varios de sus generales más veteranos y ante el estupor visible de al menos la mitad del Senado, Marco Aurelio anunció que partiría personalmente hacia el norte para comandar la campaña contra los marcomanos. El silencio que siguió al anuncio duró apenas unos segundos. Luego llegaron los argumentos. Era demasiado peligroso exponer al emperador. Su lugar estaba en Roma, coordinando desde el centro. Las legiones podían ser comandadas por generales experimentados. No era necesario que el hombre que gobernaba el imperio entero arriesgara su vida en el barro del Danubio. Y si caía, si una flecha, si la enfermedad, si cualquier cosa lo alcanzaba en el campo de batalla, Roma quedaría sin cabeza en el momento más frágil de su historia. Eran argumentos razonables.
Marco Aurelio los conocía todos antes de que nadie los pronunciara. Los había considerado en la sala de los mapas, en la oscuridad de esa noche larga, y los había pesado contra lo que también sabía, y que era más difícil de poner en palabras, que las legiones que luchaban en el frío del norte necesitaban algo más que órdenes enviadas desde el Palatino, que un ejército no combate solo por disciplina o por miedo, sino por lo que cree sobre el hombre que lo lidera, que la diferencia entre un frente que resiste y uno que colapsa no siempre está en los números ni en el armamento, a veces está en una sola imagen. Un hombre que podría estar a salvo y no lo estar. La columna partió de Roma en los primeros días del invierno. Marco Aurelio viajó sin la pompa que correspondía a su rango, sin los carros ceremoniales bordados en oro, sin los estandartes que se desplegaban en los triunfos, sin la procesión de sirvientes y músicos que acompañaba a los emperadores en tiempos de paz, solo con lo estrictamente necesario para la campaña, y con sus libros, y con el pequeño códice donde continuaba escribiendo cada noche, incluso en los campamentos más precarios, incluso con el frío del norte colándose por las costuras de la tienda de campaña y haciendo que la tinta tardara más en secarse sobre el pergamino. Los que viajaban cerca de él notaron cosas que después recordarían durante años. Que dormía poco y pedía informes al amanecer. Que hacía preguntas detalladas y precisas sobre el estado del abastecimiento, las condiciones del terreno, la cantidad de bajas diarias por enfermedad en cada unidad. Que escuchaba a sus comandantes con atención genuina antes de hablar, y que cuando hablaba lo hacía con una economía de palabras que no era frialdad, sino claridad. Y que en los momentos en que llegaban noticias malas, y abundaban, no elevaba la voz, no golpeaba la mesa, no daba muestras de que el suelo se estuviera moviendo bajo sus pies. Era una calma que desconcertaba a quienes no lo conocían. Era una calma que, para quienes lo seguían desde hacía tiempo, era precisamente la señal más inequívoca de que el hombre estaba funcionando como tenía que funcionar. Que la tormenta de afuera no había encontrado tormenta equivalente adentro. La campaña duró años. Nadie que la vivió esperaba que durara tanto. No fue una victoria limpia, ni rápida, ni celebrada con arcos de triunfo. Fue una guerra de desgaste, librada en inviernos que los soldados del sur describían como los más brutales que habían conocido, a lo largo de un río que en los meses más fríos se convertía en una superficie negra y silenciosa que parecía absorbir el sonido de los campamentos. Las legiones avanzaban y retrocedían, reconquistaban posiciones que habían perdido semanas antes. El terreno se ganaba en pasos pequeños, con un costo constante y sin la claridad dramática de las grandes batallas que merecen monumentos. Las bajas eran continuas, por las armas bárbaras, sí, pero también por la enfermedad, que seguía moviéndose entre los hombres con la misma indiferencia con la que se movía entre los civiles de las ciudades romanas, sin respetar rangos, sin hacer distinciones entre veteranos y reclutas, entre comandantes y soldados rasos. Marco Aurelio enterró hombres en esa campaña, enterró amigos, enterró compañeros que habían servido junto a él durante años, y recibió en el campamento, en una noche de invierno sin viento, la noticia de la muerte de su hijo, Vero, que había enfermado de la plaga antes de poder unirse a la campaña. La noticia llegó por escrito, como todas las noticias llegaban en la guerra. Un mensajero, un rollo de pergamino, palabras que ya no podían cambiarse. Nadie en el campamento supo cómo reaccionó Marco Aurelio en la oscuridad de esa noche. A la mañana siguiente, el emperador estaba en pie antes del amanecer, revisando los planes del día con la misma atención que los revisaba cualquier otra mañana. No era insensibilidad, no era la ausencia de dolor, era algo más difícil de comprender y más difícil aún de sostener. La comprensión de que el dolor real no desaparece porque uno lo ignore o lo niegue, pero que entregarse a él en ese momento específico, con esas tropas, en esa campaña, tenía un costo que otros pagarían, miles de otros, que el lujo de derrumbarse es un lujo que los que cargan con mucho no siempre pueden permitirse. Eso tampoco lo dijo en voz alta, solo lo escribió, de noche,
con el sonido distante del río llegando desde afuera de la tienda. El Danubio fue recuperado, no de una vez, no con un golpe definitivo, sino metro a metro, estación a estación, con cada orden ejecutada sin la urgencia del pánico ni la parálisis de la duda. Los marcomanos fueron contenidos y eventualmente empujados de regreso más allá de las fronteras. Los acuerdos que Marco Aurelio negoció con las tribus del norte no fueron los tratados simples y frágiles que los generales habrían firmado para terminar rápido. Fueron documentos construidos con la misma meticulosidad con la que se construyen las cosas que se quieren duraderas. Roma no recibió a su emperador con el entusiasmo de otras victorias. La ciudad estaba exhausta, marcada por años de plaga, por las ausencias que nadie había podido evitar, por una fatiga que no es la del cansancio físico, sino la de quien ha vivido demasiado tiempo en la incertidumbre. Los que celebraron lo hicieron en silencio, con el alivio sobrio de quien sabe que la victoria no borra lo que costó. El precio había sido enorme, y Marco Aurelio lo sabía mejor que nadie, porque él había estado ahí para ver cada parte de él. Murió en el año 180, en un campamento militar cerca de Vindobona, a orillas del mismo Danubio que había pasado años defendiendo. Lejos de Roma, lejos del palacio, lejos de los jardines y los libros y la relativa quietud que nunca terminó de encontrar en vida. Cerca del río, cerca del frío, cerca de los hombres que habían combatido junto a él. Tenía 58 años, había gobernado casi 20, y había pasado la mayor parte de ese tiempo no en el trono, sino en movimiento, en sesiones interminables del Senado, en campamentos militares con el barro helado bajo los pies, en noches largas tomando decisiones que nunca fueron perfectas, pero que siempre fueron el resultado de alguien que pensaba antes de actuar. Lo que quedó después de él no fue solo el imperio que había sobrevivido, aunque eso en sí mismo era mucho, más de lo que muchos esperaban en los peores meses de aquella doble crisis. Quedó algo más pequeño en tamaño y más pesado en significado. Un conjunto de notas escritas a lo largo de años, en campamentos y palacios y horas de madrugada que nunca fue pensado para ser leído por nadie más que su propio autor. Las meditaciones no son el diario de un conquistador satisfecho, no son el registro de las victorias de alguien que se sentó a contar lo que hizo bien. Son las notas de un hombre que se interrogaba a sí mismo cada noche con la misma seriedad con la que gobernaba durante el día, que se preguntaba si había actuado con justicia, si había cedido donde no debía ceder, si había confundido el miedo con la prudencia o la impulsividad con la decisión. Un hombre que gobernó el mundo conocido y que pasó la vida entera intentando gobernarse a sí mismo, sabiendo, con una lucidez que pocas personas alcanzan y menos aún sostienen, que esa era la tarea más difícil de las dos. El último invierno en Vindobona fue especialmente frío. Los que estuvieron cerca de él en esos últimos días dijeron después que el emperador pasó sus horas finales con la misma calma con la que había pasado las noches más difíciles de su reinado. Sin desesperación audible, sin lamentos que los demás recordaran. El río seguía su curso afuera, oscuro e indiferente, como siempre. Roma, por un tiempo más, siguió en pie. No porque el caos hubiera desaparecido, sino porque el hombre que debía enfrentarlo eligió una y otra vez no dejarse destruir por él antes de que llegara el momento de actuar. En el mundo siempre habrá dos crisis al mismo tiempo. Siempre habrá el frío del norte y la enfermedad del sur. Siempre habrá la traición del aliado y la pérdida que llega de noche sin dar aviso. Lo que la historia de Marco Aurelio no dice en palabras, pero muestra en cada decisión, en cada noche de escritura y en cada mañana en la que se levantó después de recibir una noticia que habría detenido a otros, es que el derrumbe raramente llega de afuera. Casi siempre empieza adentro. Y la única pregunta que importa en el momento en que todo colapsa al mismo tiempo es esta: ¿tú habrías tomado la misma decisión?